No digas tonterías, gritó María Dmitrievna. Digáis lo que digáis, no creeré a nadie. Sé muy bien que no me quiere, replicaba atrevidamente Natacha tomando la carta. Y su rostro expresó una resolución fría y mala que obligó a fruncir las cejas a María Dmitrievna y a mirarla severamente. Niña, no hables así, dijo. Lo que te he dicho es la verdad. Escríbele. Natacha no respondió y se fue corriendo a su cuarto para leer la carta de la princesa María. En ella decía que estaba desolada a causa de la mala inteligencia que había habido entre ellas. Le rogaba que quisiera creer, fuesen los que fueran los sentimientos del anciano príncipe, su padre, que ella la amaba como a la mujer escogida por su hermano, a cuya felicidad estaba decidida a sacrificarlo todo. No obstante, escribía, no crea que mi padre esté mal dispuesto contra usted. Es un hombre enfermo y viejo, hay que excusarlo, pero es bueno, es magnánimo, y querrá a la que hará feliz a su hijo. La princesa María rogaba a Natacha fijara el día en que la podría recibir. Después de leer la carta, Natacha se sentó a la mesa para escribir la respuesta. Querida princesa, escribió rápidamente, mecánicamente y se detuvo. ¿Qué podía escribirle después de lo que había pasado la noche anterior? Sí, sí, todo aquello era así, pero ahora es muy diferente. Es necesario. Es horrible. Y para olvidar aquellos pensamientos terribles, fue a buscar a Sonia y ambas empezaron a escoger bordados. Después de comer, Natacha fue a su cuarto y volvió a leer la carta de la princesa María. ¿Todo se ha acabado? ¿Ha sido todo tan rápido que todo el pasado ha desaparecido? Recordaba la fuerza de su amor por el príncipe Andrés. Se representaba el cuadro, tantas veces presente en su imaginación, de la felicidad que gozaría con él, y a la vez se inflamaba de emoción recordando todos los detalles de su entrevista de la noche anterior con Anatolio. ¿Por qué no puede ser todo a la vez? Pensaba muchas veces, completamente aturdida. De esta manera sería feliz del todo, pero sin uno de ellos no puedo serlo. Decir al príncipe Andrés todo lo que ha pasado u ocultárselo es igualmente imposible. Y con ello, aún queda todo igual. Pero he de renunciar para siempre a la felicidad del amor del príncipe Andrés, a la cual me he acostumbrado desde hace tanto tiempo. Señorita, dijo la camarera que entró en el cuarto con aire misterioso. Un hombre me ha encargado que le diera esto, y le alargó una carta. Por amor de Dios, condesa, continuó, mientras Natacha, con un movimiento involuntario, abría el sobre y leía una carta de amor de Anatolio, de la que no comprendía nada aparte de que era de él, del hombre que amaba. Sí, lo amaba pues, de no ser así. ¿Habría podido pasar todo lo que había pasado? Aquella carta amorosa suya, ¿podría encontrarse en sus manos? Natacha tenía entre sus manos temblorosas aquella carta apasionada que Dólokhov había escrito para Anatolio, y leyéndola, encontraba el eco de todo lo que creía sentir. La carta empezaba con estas palabras: Desde ayer mi destino está decidido. Ser amado por usted o morir, no tengo otra salida. A continuación escribía que sus padres no le daban el consentimiento debido a ciertas causas misteriosas que solo podía explicar a ella misma, pero que si ella le amaba, si pronunciaba una palabra, ninguna fuerza humana podría impedir su felicidad. El amor lo vencería todo. La raptaría y se la llevaría al otro extremo del mundo. Sí, sí, le quiero, pensaba Natacha volviendo a leer una y otra vez aquella carta y buscando en cada palabra un sentido particular, profundo. Aquella noche, María Dmitrievna fue a casa de los Arkarov y propuso a las niñas que la acompañaran. Natacha pretextó una jaqueca y se quedó en casa. No. 9. A la vuelta, ya al anochecer, Sonia entró en el cuarto de Natacha y, con gran sorpresa suya, encontró que se había dormido vestida en el diván. La carta de Anatolio, abierta, estaba cerca de ella encima de la mesita. Sonia la tomó y la leyó. Leía y miraba a Natacha dormida, buscando en sus facciones la explicación de lo que leía, y no sabía encontrarla. La cara de Natacha era tranquila, dulce, feliz. Con la mano en el pecho para no ahogarse, Sonia, pálida, temblorosa de miedo y de emoción, se sentó en una silla y se deshizo en lágrimas.
¿Cómo no he visto nada? ¿Cómo es posible que haya llegado tan lejos? ¿Ya no quiere al príncipe Andrés? ¿Cómo ha podido permitir eso a Kuragin? Es un falso, un perverso. Esto está bien claro. ¿Qué dirá Nicolás, él que es tan bueno cuando lo sepa? He aquí lo que significaba aquel rostro trasmudado, resuelto y nada natural de ayer y anteayer. Pero no puede ser que le quiera. Probablemente ha abierto esta carta sin saber qué era. Debe estar muy ofendida. Es imposible que haga tal cosa, pensaba Sonia. Se secó las lágrimas, se acercó a Natacha y otra vez le miró atentamente la cara. Natacha, dijo muy bajito. Natacha despertó y se dio cuenta de la presencia de Sonia. Ah, ¿ya habéis vuelto? Y, con la decisión y la ternura propias del momento de despertar, abrazó a su amiga. Pero al ver la confusión de Sonia, su cara expresó enseguida el disgusto y la desconfianza. Sonia, ¿has leído la carta? Dijo. Sí, repuso dulcemente Sonia. Natacha sonrió triunfalmente. No, Sonia, no puedo ocultártelo más. Ya lo sabes, nos queremos, Sonia. Me ha escrito, Sonia. Sonia, como si no quisiera creer lo que oía, miró a Natacha con los ojos muy abiertos. ¿Y Volkonsky? Le dijo. Ah, Sonia. Ah, si pudieras comprender lo feliz que soy. Tú no sabes lo que es amor. Pero, Natacha, ¿lo otro ya ha pasado del todo? Natacha, con los ojos muy abiertos, miraba a Sonia como si no comprendiese lo que le preguntaba. ¿Qué? ¿Dejar, pues, al príncipe Andrés? Dijo Sonia. Ah, ¿no lo comprendes? No digas tonterías. Escucha, dijo Natacha con despecho. No, no lo puedo creer, repitió Sonia. No comprendo cómo has podido querer a un hombre un año entero y de pronto... Pero si solo lo has visto 3 veces. No te creo. Bromeas. En 3 días has podido olvidar y... 3 días. Si me parece que hace 100 años que le quiero. Me parece que no he estado enamorada nunca de nadie más que de él. Tú no lo puedes comprender, Sonia. Natacha la abrazó. Me habían dicho que estas cosas pasan. Quizá tú también lo has oído decir, pero hasta ahora no he sentido el amor. Esto no es como aquello de antes. Enseguida que le vi presentí que haría lo que quisiera de mí, que era su esclava y que lo tenía que amar por fuerza. Sí, esclava. Haré todo lo que él me mande. Tú no me comprendes. ¿Qué he de hacer, Sonia? Dijo Natacha con rostro alegre y a la vez desesperado. Pero piensa lo que haces. Yo no puedo dejarte así. Cartas misteriosas. ¿Cómo lo has podido consentir? Pronunció con un asco, con un horror que no acertaba a disimular. Te digo que no tengo voluntad. ¿No quieres entenderlo? Le quiero. Ah, no permitiré yo eso. Voy a decirlo ahora mismo, exclamó Sonia con las lágrimas deslizándose por sus mejillas. ¿Qué dices? Si lo cuentas es querer perderme, quieres que nos separen. Ante este temor de Natacha, Sonia lloró de vergüenza y de compasión por su amiga. ¿Qué ha habido entre los dos? Le preguntó. ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué no viene a hablar con los de casa? Natacha no respondió nada. Por Dios, Sonia, no lo digas a nadie, no me hagas sufrir. Piensa que nadie se puede meter en nuestros asuntos. Yo te he confesado... ¿Pero por qué todo este misterio? ¿Por qué no viene a casa? ¿Por qué no te pide? ¿El príncipe Andrés te ha dejado en libertad? Pero no lo puedo creer, Natacha. ¿Has pensado cuáles pueden ser las causas misteriosas? Natacha miró a Sonia con ojos interrogadores. Evidentemente, esta pregunta se le ocurría por primera vez y no sabía qué responder. ¿Qué causas? No lo sé, pero bien debe haberlas. Sonia suspiró y bajó la cabeza con desconfianza. Si las hubiere, dijo Sonia. Pero Natacha, ante aquella duda, la interrumpió horrorizada. Sonia, no se puede dudar de él, no se puede dudar. ¿Él te quiere? ¿Si me quiere? Repitió Natacha con una sonrisa de compasión por la poca inteligencia de su amiga. ¿No has visto cómo escribe? ¿No lo has visto? ¿Y si no fuera un hombre digno? ¿Él un hombre indigno? Si lo conocieras, si lo es, ha de declarar su intención o ha de dejar de verte. Y si tú no quieres obligarle a ello, lo haré yo. Yo le escribiré, lo diré a papá, gritó con energía. Pero si no puedo vivir sin él, exclamó Natacha. Natacha,
No te entiendo. ¿Ya sabes lo que dices? Acuérdate de tu padre, de Nicolás. No necesito a nadie. No quiero a nadie sino a él. ¿Cómo te atreves a decir que no es digno? ¿Ignoras que le quiero? Gritó Natacha. Sonia, vete. No quiero disgustarme contigo, pero vete, por Dios, vete. Ya ves cómo sufro, exclamó rencorosamente Natacha, con voz de enojo y de desesperación. Sonia se fue llorando a su cuarto. Natacha se acercó a la mesa y, sin reflexionar un momento, escribió a la princesa María la respuesta que no había podido hallar durante toda la mañana. Escribió brevemente que la incomprensión entre ellas dos había terminado, que aprovechando la magnanimidad del príncipe Andrés, que al marchar la había dejado totalmente en libertad, le rogaba olvidarlo todo y perdonarla si no se comportaba como él merecía, pero que no podía ser su esposa. Todo aquello en aquel momento le parecía muy claro, muy simple y muy fácil. El viernes, los Rostov habían de marchar al campo. El miércoles, el conde acompañó al comprador de la hacienda cercana a Moscú. El día de la marcha del conde, Sonia y Natacha debían asistir a una gran comida en casa de los Kuragin, y María Dmitrievna las acompañó. Durante la comida, Natacha encontró otra vez a Anatolio, y Sonia observó que ella le hablaba a escondidas y que durante toda la comida estaba muy turbada. Cuando llegaron a casa, Natacha fue la primera en dar la explicación que la otra esperaba. ¿Ves, Sonia? Has dicho muchas tonterías hablando de él. Empezó Natacha con voz dulce, con aquella voz que emplean los niños cuando quieren que se les dé la razón. Hoy nos hemos explicado. ¿Y qué? ¿Qué te ha dicho? Qué contenta estoy de que ya se te haya pasado el disgusto conmigo. Dímelo todo, toda la verdad. ¿Qué te ha dicho? Natacha quedó pensativa. Ah, Sonia, si tú le conocieras como lo conozco yo. Ha dicho, me ha preguntado cómo me prometí con Volkonsky. Está contentísimo de que solo depende de mí dejarlo. Sonia suspiró tristemente. ¿Pero no habrás roto con tu novio? ¿Quién sabe? Tal vez sí. Tal vez todo se ha acabado entre él y yo. ¿Por qué piensas tan mal de mí? Yo no, pienso nada. Pero no comprendo. Espérate, Sonia. Ya lo comprenderás todo. Ya verás qué hombre. No pienses mal ni de mí ni de él. Yo no pienso mal de nadie. Yo quiero y compadezco a todo el mundo. Pero ¿qué he de hacer? Sonia no se rendía al tono tierno que Natacha usaba. Cuanto más se enternecía la expresión del rostro de Natacha, más seria y severa se volvía Sonia. Natacha, le dijo, me has pedido que no te hablara de ello y no lo he hablado. Ahora eres tú la que ha empezado. Natacha, no tengo confianza en él. ¿Por qué este misterio? Otra vez, interrumpió Natacha. Natacha, tengo miedo por ti. ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo a que te pierdas, dijo resueltamente Sonia, asustada de lo que acababa de decir. Las facciones de Natacha expresaron de nuevo la cólera. Me perderé. Me perderé. Mejor. Eso no es cosa vuestra. Peor para mí. Yo lo pagaré y no vosotros. Déjame sola, déjame sola. Te aborrezco. Natacha, gritó Sonia, horrorizada. Te aborrezco. Te aborrezco. Para mí siempre serás mi enemiga. Natacha no hablaba con Sonia y la evitaba. Con la misma expresión de extrañeza y de emoción, y con la conciencia de una falta, andaba por la casa haciendo ahora una cosa, ahora otra, para dejarlo todo enseguida. Aunque resultara muy penoso para Sonia, ésta la seguía con gran atención. La víspera del regreso del conde, Sonia observó que Natacha se pasaba la mañana sentada cerca de la ventana de la sala, como si esperase alguna cosa, y luego la vio hacer una seña a un militar que pasaba por la calle y que le pareció que era Anatolio. Sonia se propuso observar más atentamente a su amiga, y vio que Natacha, durante toda la comida y durante la tarde, estaba muy rara y tenía un aire que no era natural. Respondía sin escuchar las preguntas que le hacían, empezaba a decir cosas que no terminaba y se reía de todo. Después del té, Sonia descubrió que la camarera esperaba temblorosa cerca de la puerta a que Natacha pasara. Sonia la dejó pasar y, escuchando detrás de la puerta, supo que Natacha acababa de recibir ocultamente otra carta. Inmediatamente comprendió que Natacha tenía algún plan para aquella noche. Llamó a la puerta de Natacha, que se negó a recibirla. Huirá con él, pensó Sonia.
Es capaz de todo. Hoy su cara tenía un aspecto triste y resuelto. Ha llorado cuando ha dicho adiós al tío. Sí, es seguro que va a huir con él. ¿Qué puedo hacer? Pensaba Sonia recordando todos los indicios que pudiesen aclarar que Natacha escondía un proyecto terrible. El conde no está aquí. ¿Qué hacer? Ir a casa de Kuragin y pedirle una explicación. ¿Pero quién le obliga a contestarme? Escribir a Pedro, como dijo el príncipe Andrés, que se hiciera si pasaba alguna desgracia. Pero quién sabe si ella ya ha roto con Volkonsky. Ayer escribió a la princesa María. Y el tío no está aquí. Decirlo a María Dmitrievna, que tanta confianza tenía en Natacha, le parecía terrible. Sea como sea, pensaba Sonia en el corredor oscuro. Ahora o nunca es la hora de probar que me acuerdo de lo que ha hecho por mí la familia y que quiero a Nicolás. No, me pasaré 3 noches sin dormir. No me moveré de aquí. La privaré de salir, a la fuerza si es preciso, y no permitiré que la vergüenza caiga sobre su familia. X. Últimamente, Anatolio vivía en casa de Dolokhov. El plan del rapto de la señorita Rostov había sido ideado y preparado por Dolokhov, y el día que Sonia escuchaba detrás de la puerta de Natacha y decidió salvarla, el plan debía ser ejecutado. Natacha había prometido a Kuragin que se reuniría con él a las 10 de la noche, por la escalera de servicio. Kuragin la había de recoger en una troika, que los esperaría y los conduciría el pueblecito de Kamenka, a 60 verstas de Moscú. Allí, un pope destituido los cazaría. Desde Kamenka, un coche los conduciría a la carretera de Varsovia, y de allí, en coche de posta, huirían al extranjero. Anatolio tenía el pasaporte, el billete de ruta, 10.000 rublos tomados a su hermana y otros 10.000 que le habían prestado por mediación de Dolokhov. 2 testigos, Kvostikov, antiguo funcionario que Dolokhov hacía servir de gancho en el juego, y Makarin, húsar retirado, hombre ingenuo y débil, que sentía una amistad sin límites por Kuragin, estaban sentados en la sala de espera tomando el té. En su espacioso despacho, adornado de arriba abajo con tapices persas, pieles de oso y armas, Dolokhov, en traje de viaje y botas altas, estaba sentado en su escritorio abierto en el que tenía cuentas y los paquetes de billetes de banco. Anatolio, con el uniforme desabrochado, iba de la sala donde estaban los testigos al despacho y a la sala de atrás, donde su criado francés, con otros sirvientes, preparaban la última maleta. Dolokhov contaba el dinero y tomaba nota. Dolokhov encerró el dinero en el cajón, llamó a un criado para que preparara la comida y bebida para el camino, y luego entró en la sala donde le esperaban sentados Kvostikov y Makarin. Anatolio se había tendido en un diván con las manos bajo la cabeza. Sonreía pensativamente y sus labios murmuraban palabras tiernas. «¡Vamos, come algo!», exclamó Dolokhov desde la otra habitación. «No tengo hambre», replicó Anatolio sin perder su sonrisa. «Mira, Balaga ya está aquí». Anatolio se levantó y entró en el comedor. Balaga era un cochero de troika muy conocido, que guiaba muy bien. Dolokhov y Anatolio se servían muy a menudo de su troika. Muchas veces, cuando el regimiento de Anatolio estaba en Tver, se lo llevaba de Tver al anochecer. A la madrugada llegaban a Moscú y el día siguiente estaba de regreso. Muchas veces había salvado a Dolokhov de la persecución. Muy a menudo en la ciudad los había paseado con bohemias y damitas, como decía Balaga. Muchas veces, conduciéndolos a Moscú, había atropellado a gente del pueblo y a cocheros, y siempre había podido escaparse. Con ellos había reventado muchos caballos. Muchas veces se había peleado por ellos. Muy a menudo le habían emborrachado de champaña y de madera, vino que le gustaba extraordinariamente, y él sabía muchas aventuras, cada una de las cuales merecía un descanso en Siberia. En sus orgías invitaban muy a menudo a Balaga, le hacían beber y bailar en casa de los cíngaros, y por sus manos pasaban muchos millares de rublos. Sirviéndolos, exponía la vida 20 veces al año, y por ellos había matado más caballos que dinero le habían dado. Pero les quería. Le gustaban aquellas carreras locas de 18 verstas por hora. Le gustaba volcar cocheros y aplastar viandantes y recorrer a galope tendido las calles de Moscú.
Le gustaba oír a sus espaldas: «¡Corre más! ¡Corre más!», cuando ya le era imposible alargar más el galope. Le gustaba medir con un latigazo las espaldas de un campesino que sin aquella advertencia también se habría apartado. «¡Qué grandes señores!», pensaba el pobre hombre. Anatolio y Dolokhov querían a Balaga por el conocimiento artístico que tenía del oficio, y porque a ellos también les gustaban las mismas cosas. Era un campesino de 27 años, rubio, de cara colorada y triste, el cuello encarnado, fuerte, rechoncho, nariz arremangada, ojos pequeños, brillantes, y perilla. Usaba un caftán de paño azul forrado de seda que siempre se ponía encima de la zamarra. Se persignó de cara a un rincón y se acercó a Dolokhov tendiéndole su pequeña mano morena. «Buenos días, Excelencia», dijo a Kuragin, que entró y le estrechó la mano. «Balaga, ¿me quieres o no me quieres? Es lo que te pregunto», dijo Anatolio pasándole la mano por la espalda. «Si me quieres me has de prestar un servicio. ¿Qué caballos has traído?» «Los que me habéis ordenado, los que consideráis mejores», dijo Balaga. «Pues escucha, reviéntalos, pero has de llegar allí a las 3. ¿Lo oyes? Eso depende de cómo esté el camino realmente. Pero ¿por qué no hemos de poder llegar? Hemos ido a Tver en 7 horas. ¿No lo recordáis, Excelencia? Una vez, por Navidad, salí de Tver», dijo Anatolio dirigiendo una sonrisa a Makarin, que con ojos admirados contemplaba a Kuragin enternecido. «¿Y me creerás, Makarin, que no podíamos respirar de tanto como corríamos? Encontramos un convoy y saltamos por encima de los carros, ¿recuerdas? ¡Qué caballos!», continuó Balaga. Había enganchado a los costados unos caballos jóvenes, y dirigiéndose a Dolokhov: «¿Lo creeréis, Fedor Ivanich?». Las bestias corrieron sin pararse 60 verstas seguidas. No podía contenerlas. Las manos se me habían hinchado. Helaba y había soltado las riendas. ¿Recordáis, Excelencia? Dejé marchar así el trineo. Entonces no solamente no era necesario pegarles, sino que no se les podía retener. En 3 horas hicimos el viaje. Parecía que los diablos nos llevaran. Solo reventó el de la izquierda. 11. Anatolio salió del cuarto y al cabo de un momento volvió con la pelliza ceñida con un cordón de plata y una gorra de cebellina ladeada, que le estaba muy bien. Ante la puerta había 2 troicas con 2 criados. Balaga se sentó en la troika de delante y levantando los codos arregló las riendas con calma. Anatolio y Dolokhov se instalaron en el vehículo y Makarin y Kvostikov se acomodaron en el otro. «¿Estáis dispuestos?», preguntó Balaga. «Adelante», chilló arrollándose las bridas en la mano, y la troika voló hacia el bulevar Nikitsky. ¡Atención!», gritaban Balaga y el mozo que iba a su lado. La troika embistió a un coche en la plaza de Arbat, y algo se rompió. Se oyó un grito y la troika escapó hacia el Arbat. Después de dar 2 vueltas por el bulevar Podnovisky, Balaga empezó a moderar los caballos y los paró en la esquina de la calle de los establos viejos. El mozo bajó del asiento para sostener a los caballos por la brida. Anatolio y Dolokhov se situaron en la acera. Cerca de la puerta cochera, Dolokhov silbó. Enseguida le respondió otro silbido y una camarera apareció en la puerta. «Entrad en el patio. De lo contrario os verían. Ella saldrá enseguida», dijo la camarera. Dolokhov se quedó al pie de la puerta. Anatolio siguió a la camarera al patio, torció a la derecha y subió los peldaños de entrada. Gabrilo, un criado alto de María Dmitrievna, se encontró con Anatolio. «¿Venís a ver a la señora?», le preguntó en voz baja cerrándole el paso de la puerta. «¿A quién decís?», preguntó Anatolio con voz sofocada. «Venid si gustáis. Me han mandado que os hiciera entrar. Kuragin, márchate. Te han traicionado. Márchate», gritó Dolokhov. Dolokhov, que no se había movido del portal, luchaba con el portero que quería cerrar la puerta detrás de Anatolio. Dolokhov, usando de toda su fuerza, empujó al portero y tirando de la mano a Anatolio, que se le había acercado, le hizo salir y ambos corrieron hacia la troika. 12. María Dmitrievna encontró a Sonia llorando en el corredor y le obligó a confesárselo todo.
Cogió la carta de Natacha y, después de haberla leído, entró en el cuarto de la muchacha. «Desvergonzada, cabeza sin seso», le dijo. «No quiero escucharte». Y empujando a Natacha, que tenía los ojos completamente secos, la encerró con llave y dio orden al portero de hacer entrar por la puerta cochera a las personas que se presentaran aquella tarde, y recalcó que una vez dentro no dejara salir a nadie. Mandó al criado que acompañara a las referidas personas hasta donde estaba ella, y después de eso se instaló en el salón esperando los acontecimientos. Cuando Gabrilo anunció a María Dmitrievna que las personas que vinieron habían huido, se levantó, frunció las cejas y con los brazos detrás de la cintura se paseó mucho rato por el salón reflexionando lo que tenía que hacer. A medianoche buscó la llave del cuarto de Natacha, que se había puesto entre las otras en el bolsillo, y fue a ver a la reclusa. Sonia, sentada en el corredor, lloraba. «María Dmitrievna, dejadme entrar. Por el amor de Dios», dijo Sonia. María Dmitrievna, sin contestarle, abrió la puerta y entró. «Malvada desvergonzada. Y en mi casa. Es una mala cabeza. El único que me inspira lástima es su padre», pensaba María Dmitrievna procurando en vano calmarse. «Aunque sea muy difícil, daré órdenes a todos de callarse y lo ocultaré a su padre». María Dmitrievna entró en el cuarto con paso resuelto. Natacha yacía en el diván, con la cabeza escondida entre las manos, y no se movía. Estaba en la misma posición en que la había dejado María Dmitrievna. «Buena la has hecho, tener entrevistas con tus amantes en mi casa. Oh, no es necesario que te excuses. Escucha cuando te hablo». María Dmitrievna le tocó la mano. «Escucha cuando te hablo. Has obrado como una perdida. Pero ya nos arreglaremos tú y yo. Por el único que lo siento es por tu padre. Pero procuraré que no sepa nada». Natacha no se movía, pero todo su cuerpo empezaba a agitarse con sollozos nerviosos, sordos, que la ahogaban. María Dmitrievna miró a Sonia y se sentó en el diván al lado de Natacha. «Ha tenido la suerte de escapar, pero yo lo encontraré», dijo con voz ruda. «¿Oyes lo que te digo, Natacha?». Cogió con su manaza la cara de Natacha y la volvió hacia ella. María Dmitrievna y Sonia quedaron admiradas de la expresión del rostro de Natacha. Tenía los ojos brillantes, secos, los labios contraídos, las mejillas hundidas. «Dejadme. No me importa. Me moriré», pronunció desprendiéndose de María Dmitrievna y recobrando su posición anterior. «Natalia», dijo María Dmitrievna, «lo hago por tu bien. Como quieras. No te muevas, descansa, no te muevas, que no te tocaré, pero escucha. No quiero reprocharte lo que has hecho. Demasiado sabes tú lo que era. Y bien, tu padre llega mañana, ¿qué le voy a decir?». Otra vez el cuerpo de Natacha fue sacudido por los sollozos. «Lo sabrá tu padre, tu hermano y hasta tu novio». «Ya no es mi novio», le devolví la palabra, gritó Natacha. «No importa», continuó María Dmitrievna. «Lo sabrán. ¿Y crees que lo dejarán pasar así como así? Conozco muy bien a tu padre. Irá a encontrarle y lo desafiará. ¿Te parece bien esto? Bueno, dejadme. ¿Por qué lo habéis impedido? ¿Quién os metía en eso?», gritó Natacha levantándose del diván y mirando con ira a María Dmitrievna. «¿Qué quieres decir?», exclamó María Dmitrievna, exaltándose otra vez. «¿Quién le impedía venir a casa? ¿Por qué te había de robar como a una gitana? Bueno, ¿crees que no os habríamos encontrado alguno de nosotros, tu padre, tu hermano o tu prometido? Es un sinvergüenza, un mal hombre, helo aquí. Vale más que todos vosotros», exclamó Natacha levantándose. «Si no me privasen». «Ah, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué hace aquí Sonia? ¿Qué quiere decir todo eso? ¡Marchaos!». Y lloró con desesperación, como se llora un dolor del cual uno se siente culpable. María Dmitrievna se puso a hablar, pero Natacha gritó: «¡Marchaos! ¡Marchaos! ¡Me aborrecéis! ¡Me despreciáis!». Y otra vez se dejó caer sobre el diván. María Dmitrievna continuó un rato aún consolando a Natacha, y le dio a entender que quería esconder todo aquello al conde, asegurándole que nadie sabría nada si empezaba ella misma por olvidarlo, y adoptaba ante la gente una actitud de no haber pasado nada. Natacha no respondió. «No»,
Lloraba, pero tenía escalofríos y temblaba de frío. María Dmitrievna le puso una almohada, 2 mantas, y le trajo una taza de tila. Pero Natacha no respondió ni una palabra. «Bien, que duerma», dijo María Dmitrievna, saliendo del cuarto pensando que Natacha se había dormido. Pero Natacha no dormía. Tenía los ojos abiertos, la cara pálida y la mirada fija. No durmió en toda la noche. Lloró y no contestó a Sonia, que se levantó muchas veces para ver lo que hacía. Al día siguiente, a la hora de almorzar, el conde Ilya Andreyevich regresó de la hacienda de las cercanías de Moscú. Estaba muy alegre. Se había entendido con el comprador, había terminado el trabajo de Moscú y no había de separarse ya de la condesa, separación que le ponía muy triste. María Dmitrievna le recibió y le contó que Natacha se había puesto enferma, que había mandado por el médico y que ya estaba mejor. Natacha estaba sentada ante la ventana con los labios apretados y los ojos secos e inmóviles. Miraba ansiosa a los transeúntes y se volvía febrilmente para ver quién entraba en su cuarto. Evidentemente, aún esperaba algo de él. Esperaba que se presentaría él mismo o que le escribiría. Cuando el conde entró, Natacha se volvió, inquieta, al oír pasos y su rostro adquirió una expresión fría y hostil. Se levantó y se dirigió a su padre. «¿Pues qué tienes, hija mía? ¿No te encuentras bien?», preguntó el conde. «Sí, estoy enferma», replicó. A las preguntas inquietas del conde sobre el aspecto triste que le observaba y sobre si había pasado algo con su prometido, ella le tranquilizó diciéndole que no había pasado nada y le rogó que no se preocupase. María Dmitrievna confirmó las palabras de Natacha. El conde, después de la enfermedad de su hija, enfermedad que él creía fingida, por la perturbación que notaba y por las caras confusas de Sonia y María Dmitrievna, comprendió claramente que había pasado alguna cosa en su ausencia. Pero le era tan penoso creer que había sucedido algo malo a su hija preferida. Estimaba tanto la propia tranquilidad que evitaba las preguntas y procuraba convencerse de que no había pasado nada de particular. Solo le dolía que a causa de aquella enfermedad tuviera que diferir su marcha. 13. Desde que su mujer había vuelto a Moscú, Pedro procuraba ausentarse a menudo para no encontrarse con ella. Al cabo de poco tiempo de la llegada de los Rostov a Moscú, la impresión que le causó Natacha le obligó a apresurar la realización de sus intenciones. Cuando Pedro volvió a Moscú, le entregaron la carta de María Dmitrievna en la que le invitaba a ir a su casa por un asunto muy importante, referente a Andrés Bolkonsky y su prometida. Pedro evitaba a Natacha porque sentía por ella un sentimiento más fuerte que el que ha de tener un hombre casado para la prometida de un amigo. Pero el azar siempre los ponía en presencia uno de otro. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué me necesitan?», pensaba vistiéndose para ir a casa de María Dmitrievna. «Que el príncipe Andrés venga pronto y se case», se decía al ir a casa de la señora Akrosimov. En el Boulevard Tverskaya, alguien lo llamó. «Pedro, ¿hace mucho que has llegado?», le preguntó una voz conocida. Pedro levantó la cabeza. Anatolio con su compañero Makarin pasaba en un trineo tirado por 2 caballos grises. Anatolio iba sentado, muy tieso, en la posición clásica de los oficiales elegantes. El cuello y la parte baja del rostro los tenía envueltos por un cuello de piel e inclinaba un poco la cabeza. Tenía la cara colorada y fresca. Llevaba la gorra con la pluma blanca ladeada y por debajo le salían los rizos del pelo, untados y espolvoreados de nieve fina. «Ah, he aquí un sabio. Para él solo hay su placer. No le preocupa nada. Por eso siempre está alegre y satisfecho. ¿Qué no daría yo para ser como él?», pensaba Pedro con envidia. Al abrir la puerta del salón, Pedro vio a Natacha que estaba sentada al pie de la ventana, el rostro alargado, pálida y malhumorada. Natacha se volvió frunciendo las cejas y, con una expresión de fría dignidad, salió de la estancia. «¿Qué ha pasado?», preguntó Pedro al entrar en la habitación de María Dmitrievna. «Una cosa muy gorda. Hace 58 años que estoy en el mundo y nunca había visto una desvergüenza como esta». Y después de haber obtenido la palabra de honor de Pedro, de que no diría nada de todo lo que iba a explicarle, María Dmitrievna
Le contó que Natacha había devuelto su palabra a su prometido sin advertir a sus padres, que la causa de aquella negativa era Anatolio Kuragin, con el cual le había puesto en relaciones la mujer de Pedro y con quien intentaba huir aprovechando la ausencia de su padre para casarse secretamente. Al oír esta explicación, Pedro se encogió de hombros y abrió del todo la boca sin acabar de creer lo que oía. La prometida del príncipe Andrés, amada tan apasionadamente, aquella Natacha Rostov tan bonita, cambiaba a Volkonsky por aquel imbécil de Anatolio, que era casado. Pedro conocía su matrimonio secreto, y estaba lo bastante enamorado de él para consentir en una fuga. Todo ello era una cosa que Pedro no podía comprender ni imaginar. La impresión encantadora de Natacha, a la que él conocía de pequeña, no se podía mezclar en su alma con aquella nueva representación de su bajeza, de su tontería y de su maldad. Pensó en su mujer. Todas son iguales, se dijo, pensando que no era él el único hombre unido a una mala mujer. No obstante, compadecía hasta verter lágrimas al príncipe Andrés. Sufría por su orgullo, y como compadecía a su amigo, con mayor desdén y asco pensaba en aquella Natacha que hacía un momento pasara ante él con aire de fría dignidad. No sabía que el alma de Natacha estaba llena de desesperación, de vergüenza, de humillación, y que no era suya la culpa si su cara expresaba una dignidad tranquila y severa. Pero, ¿cómo se podían casar? A él le era imposible porque ya lo está, contestó Pedro a las palabras de María Dmitrievna. Pues no faltaba más que eso, dijo María Dmitrievna. En verdad que es un bravo mozo, y ella hace 2 días que lo espera. A lo menos, que acabe de perder las esperanzas. Hay que decírselo todo. Después de conocer por Pedro los detalles del casamiento de Anatolio, María Dmitrievna, expresando con injurias la rabia que sentía contra él, explicó a Pedro por qué le había mandado buscar. Temía que el conde o Volkonsky, que podía llegar de un momento a otro, y a los cuales tenía intención de ocultar todo lo ocurrido, desafiasen a Kuragin. Por ello le pedía que obligara a su cuñado a alejarse de Moscú, con la prohibición de volver nunca más. Pedro prometió complacerla, haciéndose cargo del peligro que había para el conde Nicolás y el príncipe Andrés. Después de haberle explicado brevemente esta petición, lo acompañó a la sala. Anda con cuidado, su padre no sabe nada. Haz como si tú tampoco supieses nada, le dijo. Yo iré a decirle que no hay ninguna esperanza. Tú quédate a comer, si quieres, dijo María Dmitrievna. Pedro se encaró con el anciano conde. El buen hombre estaba avergonzado y descompuesto. Aquella mañana Natacha le había comunicado la ruptura con Volkonsky. qué desgracia, querido! Dijo a Pedro. La ausencia de la madre es una desgracia para esas chicas. Siento haber venido, se lo digo con franqueza. ¿Se lo habría imaginado nunca? Se deshace del novio sin decir nada a nadie. Ciertamente, a mí no me había gustado nunca este casamiento. Es un buen muchacho, pero contra la voluntad del padre es muy difícil que haya nunca tranquilidad. Por otro lado, a Natacha no le faltará marido, pero eso ha durado demasiado tiempo. ¿Cómo es posible hacer una cosa así sin consultar con el padre y con la madre? Ahora está enferma y Dios sabe lo que tiene. Las hijas sin la madre son mala cosa, créame. Pedro, viendo al conde tan acongojado, procuraba cambiar de conversación, pero él siempre volvía al mismo tema. Sonia entró en el salón con las facciones descompuestas. Natacha no está nada bien. Está en su cuarto y quisiera hablaros. María Dmitrievna está con ella y también os ruega que vayáis. Es usted amigo de Volkonsky y seguramente le quiere pedir algo, dijo el conde. ¡Ah, Dios mío, Dios mío! Tan bien como iba todo. Y pasando la mano por sus cabellos grises, el conde salió de la casa. María Dmitrievna había dicho a Natacha que Anatolio era casado. Natacha no lo quería creer y exigía que Pedro se lo confirmase. Sonia contó a Pedro todo aquello mientras lo acompañaba por el corredor hasta el cuarto de Natacha. Natacha, pálida, severa, estaba sentada al lado de María Dmitrievna. Recibió a Pedro con una mirada febril e interrogadora. No sonrió ni hizo ningún movimiento con la cabeza. Le miraba fijamente y su mirada solo le preguntaba una cosa. ¿Él, Pedro,
¿Era amigo o enemigo de Anatolio como los demás? Evidentemente, Pedro, por sí mismo, no existía para ella. Él lo sabe todo, dijo María Dmitrievna, señalando a Pedro y dirigiéndose a Natacha. Que te diga si he dicho la verdad o no. La mirada de Natacha, como la de un animal herido que mira a los perros y a los cazadores, iba del uno al otro. Natalia Ilinichna, pronunció Pedro bajando los ojos movido de piedad por ella y de repugnancia por lo que había hecho. Os ha de ser indiferente que sea verdad o no, porque, así pues, ¿no es cierto que se ha casado? Sí, es cierto. ¿Y hace mucho tiempo que es casado? ¿Palabra de honor? Pedro le dio su palabra de honor. ¿Y aún está aquí? Preguntó Natacha rápidamente. Sí, hace un momento lo he visto. Evidentemente, no tenía fuerzas para hablar más e hizo seña de que la dejaran sola. 14. Pedro no se quedó a comer. Después de aquella conversación salió de la estancia y se marchó. Corrió por la ciudad en busca de Anatolio Kuragin. Pensando en él, la sangre le afluía al corazón y casi no podía respirar. No estaba en las peñas, ni entre los cíngaros, ni en casa de Comoneno. Pedro fue al club. Allí todo marchaba como siempre. Los huéspedes llegados a comer estaban sentados formando grupos. Saludaron a Pedro y hablaron de las noticias de la ciudad. El criado, al saludarlo, le advirtió, conocedor de sus amistades y de sus costumbres, que tenía un sitio reservado en un saloncito, que el príncipe N estaba en la biblioteca, que T no había llegado aún. Uno de los amigos de Pedro le preguntó, entre otras cosas, si no había oído decir nada respecto al rapto de la señorita Rostov por Kuragin, del cual se hablaba en la ciudad y se daba por cierto. Pedro respondió, sonriendo, que era una broma, ya que hacía un momento él mismo había estado en casa de los Rostov. Preguntó a todos si habían visto a Anatolio. Un señor le dijo que aún no había llegado. Otro añadió que debía venir a comer. A Pedro le pareció extraño mirar a aquella gente tranquila e indiferente. Aquella gente no sabía nada de lo que pasaba en su alma. Se paseaba por la sala, esperando que todos llegasen, y sin haber visto a Anatolio y sin comer, se volvió a su casa. Anatolio había comido aquel día en casa de Dolokhov, con quien discutía la manera de reparar el golpe fallido. Le parecía necesario ver a la señorita Rostov. Por la noche fue a casa de su hermana para hablarle de la manera de preparar una entrevista. Cuando Pedro, que había recorrido sin resultado todo Moscú, entró en casa, el criado le anunció que el príncipe Anatolio estaba con la condesa. El salón de la condesa estaba lleno de invitados. Pedro, sin saludar a su mujer, a la que no había visto desde su llegada, en aquel momento la aborrecía más que nunca, entró en el salón, vio a Anatolio y se dirigió a él. «Ah, Pedro», dijo la condesa acercándose a su marido. «¿No sabes lo que le pasa a Anatolio?» Se detuvo al observar la cabeza baja de su marido, sus ojos brillantes, su aspecto resuelto, aquella expresión terrible de furor y de fuerza que ella conocía y que había experimentado personalmente después de su desafío con Dolokhov. «Donde tú estás está siempre el libertinaje y la maldad», dijo Pedro a su mujer. «Anatolio, ven, tengo que hablarte», le dijo en francés. Anatolio miró a su hermana, se levantó dócilmente y siguió a Pedro. Este le tomó por el brazo con energía y salieron de la sala. «Si en mi salón lo permites», dijo Elena en voz baja. Mas Pedro, sin contestar, salió de la sala. Anatolio le seguía con el aire altivo de costumbre, pero en su rostro era fácil leer la inquietud. Así que estuvieron en su despacho. Pedro cerró la puerta y se dirigió a Anatolio sin mirarlo. «¿Has prometido a la condesa Rostov que te casarías con ella y la has intentado raptar?» «Querido», replicó Anatolio en francés. Toda la conversación la sostuvieron en este idioma. No me creo obligado a responder a ninguna pregunta hecha en ese tono. El rostro punto de Pedro, ya completamente pálido, se desfiguró de furor. Con su ancha mano agarró a Anatolio por el cuello del uniforme y lo zarandeó de un lado a otro hasta que la cara de Anatolio adquirió una expresión de dolor y de espanto. «He dicho que teníamos que hablar». «Bueno, pero eso es una tontería»,
dijo Anatolio sintiendo que el botón del cuello saltaba junto con el paño. Eres un cobarde, un miserable crapuloso. Y no sé por qué no te aplasto la cabeza aquí mismo, dijo Pedro, que hablaba tan artificiosamente porque lo hacía en francés. Tomó un pesado pisapapeles de encima de la mesa y lo blandió con aire amenazador. Y enseguida, rápidamente, lo volvió a su sitio. ¿Le habías prometido que os casaríais? Yo, yo, no he pensado, y no puedo habérselo prometido porque... Pedro le interrumpió. ¿Tienes sus cartas? ¿Las cartas de ella? Repitió Pedro acercándose a Anatolio. Pedro le miró, y enseguida Anatolio metió la mano en el bolsillo y sacó su cartera. Pedro cogió la carta que le alargó y, apartando la mesa, que le estorbaba, se dejó caer sobre el diván. No seré violento, no temas, dijo Pedro en respuesta a un movimiento de temor de Anatolio. La carta, dijo Pedro como si repitiese una lección. En segundo lugar, continuó después de un momento de silencio, levantándose y paseando de un lado a otro. Mañana mismo te marcharás de Moscú. Pero, ¿cómo quieres? Tercero, continuó Pedro sin escucharlo. No dirás jamás ni una palabra de lo que ha pasado entre tú y la condesa. Ya sé que no puedo privarte de hablar, pero si aún te queda un resto de conciencia... Pedro dio unas cuantas vueltas en silencio por la habitación. Anatolio, sentado a la mesa, arrugaba las cejas y se mordía los labios. Tú no puedes comprender que al lado de tus placeres está la felicidad y la tranquilidad de otras personas, a las que destruyes la vida simplemente porque te quieres divertir. Diviértete con mujeres como la mía. Con estas estás en tu derecho. Sabes bien lo que buscan. Están armadas contra ti con la misma experiencia del libertinaje, pero prometer casarse con una niña, engañarla, quererla raptar. ¿No ves que eso es una cobardía tan grande como la de pegar a un viejo o a un niño? Pedro calló y miró a Anatolio ya sin ira, pero interrogativamente. No lo sé, replicó Anatolio que recobraba la audacia a medida que Pedro se dominaba. No lo sé, ni quiero saberlo, dijo sin mirar a Pedro y con un ligero temblor de la barba. Pero me has dicho tales palabras, que yo, como hombre de honor, no puedo permitir a nadie. Pedro, extrañado, le miraba sin comprender qué quería. Aunque estamos solos, no puedo... continuó Anatolio. ¿Qué? ¿Quieres una satisfacción? Replicó Pedro en tono de burla. Por lo menos puedes retirar las palabras que has dicho, ¿eh? Si quieres que acepte tus condiciones, ¿eh? Retiradas, retiradas, dijo Pedro. Perdóname, y te daré dinero para el viaje si es preciso. Anatolio no pudo menos que echarse a reír. Aquella risa, tímida y temerosa, que conocía por su mujer, exasperó a Pedro. «Raza de cobardes y de gente sin corazón», exclamó saliendo de la estancia. Al día siguiente, Anatolio marchaba a San Petersburgo. 15. Pedro fue a casa de María Dmitrievna para comunicarle que su deseo estaba cumplido. Kuragin había salido de Moscú. Toda la casa estaba amedrentada y emocionada. Natacha había empeorado y María Dmitrievna le confió en secreto que aquella noche, cuando vio claro que Anatolio era casado, había intentado envenenarse con arsénico, que se había proporcionado a escondidas. Cuando se hubo tragado una pequeña cantidad, se asustó tanto que llamó a Sonia y le explicó lo que acababa de hacer. Había sido posible administrarle a tiempo el contraveneno, y ahora ya estaba fuera de peligro. No obstante, se encontraba tan decaída que no era posible pensar en su traslado, y habían enviado a buscar a su madre. Pedro vio al conde descompuesto y a Sonia deshecha en lágrimas, pero no pudo ver a Natacha. Pedro, aquel día, comió en el círculo. Por todos lados oía conversaciones sobre la tentativa de rapto de la señorita Rostov, y las desmentía todas, afirmando obstinadamente que no había nada de todo aquello, que su cuñado había hecho pedir a la señorita Rostov, que había sido rechazado y que no había nada más. Pedro creía que tenía obligación de ocultar aquel hecho y de restablecer la reputación de la señorita Rostov. Esperaba con miedo la llegada del príncipe Andrés y cada día iba a buscar noticias a casa del anciano príncipe. El príncipe Nicolás Andreyevich
Sabía por la señorita Bourienne todos los rumores que corrían por la ciudad, y en la habitación de la princesa María había leído la carta en que Natacha devolvía la palabra a su prometido. Estaba más alegre que de costumbre y esperaba a su hijo con gran impaciencia. Al cabo de unos cuantos días de la marcha de Anatolio, Pedro recibió una noticia del príncipe Andrés anunciándole su llegada y rogándole pasara por su casa. Tan pronto como llegó a Moscú, el príncipe Andrés había recibido por su padre la carta de Natacha a la princesa María, en la cual retiraba su promesa. La señorita Bourienne había robado la carta de la habitación de la princesa María y la había entregado al viejo, y escuchó de su padre la narración del rapto de Natacha, con los comentarios siguientes. Pedro fue a su casa a la mañana siguiente. El príncipe Andrés cogió a Pedro del brazo y se lo llevó al cuarto que tenía preparado para él. Había allí una cama, una maleta y dos cofres abiertos. El príncipe Andrés se acercó a uno y tomó una cajita. De ella sacó un rollo envuelto en papel. Hacía todo esto en silencio y muy deprisa. Se levantó, tosió. Tenía la cara hosca y los labios apretados. «Perdóname si te pido un favor». Pedro comprendió que el príncipe Andrés quería hablarle de Natacha, y su ancho rostro expresó el sentimiento y la compasión. Esta expresión de la cara de Pedro molestó al príncipe Andrés. Con voz sonora, resuelta y desagradable, continuó. «He recibido la negativa de la condesa Rostov. Los rumores que han llegado hasta mí de que tu cuñado ha pretendido su mano o una cosa por el estilo, ¿son exactos? Lo son y no lo son», empezó Pedro. Pero el príncipe Andrés le interrumpió. «Aquí hay sus cartas y su retrato». Tomó el pliego de papeles de encima de la mesa y lo dio a Pedro. «Devuélveselo a la condesa si la ves. Está muy enferma», dijo Pedro. «Ah, ¿aún está aquí? ¿Y el príncipe Kuragin?», preguntó rápidamente el príncipe Andrés. «Hace días que está fuera. Ella está muy enferma. Te aseguro que lo siento». Sonrió fríamente, de una manera hostil y desagradable, tal como acostumbraba a hacerlo su padre. «Así pues, el señor Kuragin no se ha dignado ofrecer su mano a la condesa Rostov», dijo Andrés atragantándose muchas veces. «Ciertamente no podía casarse con ella porque ya lo está», respondió Pedro. El príncipe Andrés, con su cara desdeñosa y hostil, recordaba otra vez a su padre. «¿Y dónde está ahora tu cuñado? ¿Puedo saberlo?» «En San Petersburgo. Y si quieres que te diga la verdad, no lo sé de cierto». «Lo mismo me da. Di a la condesa Rostov que era y continúa siendo completamente libre y que le deseo toda la felicidad posible». 16. Aquella misma noche, Pedro fue a casa de los Rostov a cumplir su cometido. Natacha estaba en la cama, el conde en el círculo. Pedro entregó las cartas a Sonia. Después entró a ver a María Dmitrievna, que deseaba saber cómo había recibido la noticia el príncipe Andrés. A los 10 minutos, Sonia entraba en la habitación de María Dmitrievna. «Natacha quiere ver de todas maneras al conde Pedro Kirilovich», dijo. «Pero, ¿cómo es posible que entre? Todo lo tenemos de cualquier modo», respondió María Dmitrievna. «Dice que se vestirá e irá al salón», dijo Sonia. María Dmitrievna se limitó a encogerse de hombros. «A ver, ¿cuándo vendrá? Cree que me da mucha guerra. Anda con cuidado, no se lo digas todo», recomendó a Pedro. «Porque yo no tengo ni aliento para reñirla al verla tan desgraciada». Natacha, de negro, pálida, severa, pero no avergonzada como esperaba Pedro, estaba en medio del salón. Cuando Pedro apareció en la puerta, Natacha palideció. Visiblemente estaba indecisa. ¿Avanzaría hacia Pedro o le esperaría? Pedro se acercó a ella rápidamente. Creía que ella le alargaría la mano, como siempre. Pero Natacha se acercó mucho a él, respiró con fuerza y dejó caer los brazos como hacía cuando se ponía en el centro de la sala para cantar, pero con una expresión totalmente distinta. «Pedro Kirilovich», empezó rápidamente. «El príncipe Volkonsky era amigo de usted y aún lo es», añadió. Le parecía que todo había pasado y que ahora era todo diferente. «Y me dijo que en toda ocasión podía acudir a usted». Pedro, silencioso, respiraba profundamente mientras la miraba. Hasta aquel momento la condenaba y procuraba despreciarla,
pero ahora la compadecía de tal manera que en su alma no había lugar para la menor recriminación. Aligra está aquí. Dígale, que que me perdone. Se detuvo y empezó a respirar más regularmente, pero sin llorar. Bueno, se lo diré, empezó Pedro, pero no sabía qué añadir. Natacha estaba visiblemente asustada de los pensamientos que podían ocurrírsele a Pedro. No, sé muy bien que todo ha terminado, dijo ella rápidamente. No, eso no puede volver jamás. La única cosa que me tortura es el daño que le he hecho. Decidle solamente que le pido que me perdone de todo. Todo el cuerpo le temblaba. Se sentó en una silla. La compasión invadió totalmente el alma de Pedro. Se lo diré, pero quisiera saber una cosa. ¿Qué? Preguntó Natacha con la mirada. Quisiera saber si ama a usted. Pedro no sabía cómo nombrar a Anatolio, y se puso colorado pensándolo. Si ama usted a aquel mal hombre. No le llame mal hombre, exclamó Natacha. No sé contestarle. Se puso a llorar. El sentimiento de compasión, de ternura, de amor, se apoderó más vivamente aún de Pedro. Sentía que las lágrimas empezaban a turbar sus lentes, y tenía la esperanza de que Natacha no lo notaría. No hablemos más de ello, pues, dijo Pedro. Natacha sintió extrañeza al oír de pronto aquella voz dulce, tierna. No hablemos más de ello, se lo diré todo. Solo le pido una cosa, considéreme como un amigo. Y si le conviene que alguien la ayude, si necesita usted un consejo, si quiere simplemente abrir el corazón a alguien, no ahora, sino cuando la luz se haya hecho en su interior, dígamelo. Le tomó la mano y se la besó. Me consideraría tan feliz si pudiera. Pedro se calló confuso. No me hable de esta manera porque no lo merezco, exclamó Natacha. Quería salir de la habitación, pero Pedro la retuvo por la mano. Sabía que aún debía decirle otras cosas, pero cuando las dijo, él mismo se admiró de sus palabras. Basta, basta. Para vos la vida aún ha de empezar, dijo él. ¿Para mí? No, para mí todo está perdido, replicó ella en tono avergonzado y humilde. Todo está perdido, repitió Pedro. Si yo no fuese yo, sino el hombre más apuesto, más espiritual, el mejor del mundo, si fuese libre, ahora mismo, de rodillas, pediría su mano y su amor. Natacha, por primera vez desde hacía muchos días, lloró de agradecimiento y de ternura, y salió del salón dirigiendo una larga mirada a Pedro. Inmediatamente, Pedro corrió a la antecámara reteniendo las lágrimas de emoción y de felicidad que le ahogaban. Se entretuvo unos momentos buscando las mangas de la pelliza, que finalmente se pudo poner, y se instaló en el trineo. ¿A dónde? Preguntó el cochero. ¿A dónde? Repitió Pedro. ¿A dónde podría ir ahora? ¿Es hora de ir al círculo? ¿De hacer visitas? Todos los hombres le parecían miserables, pobres en comparación con aquel sentimiento de emoción y de amor que experimentaba, en comparación con aquella mirada dulcificada, reconocida, que ella le había dirigido por última vez a través de sus lágrimas. A casa, dijo, y a pesar de los 10 grados bajo cero, se desabrochó la pelliza de piel de oso y respiró gozosamente a pleno pulmón. Hacía un frío claro. Por encima de las calles sucias, medio iluminadas, por encima de los tejados negros, se elevaba el cielo oscuro, estrellado. Al mirar aquel cielo, era cuando Pedro sentía más intensamente la bajeza impresionante de las cosas terrenales, en comparación con la elevación en que se encontraba su alma. Al entrar en el palacio de Arbat, una gran extensión de cielo estrellado, oscuro, se desplegaba ante sus ojos. Casi en el centro del cielo, encima del bulevar Prechistensky, un cometa enorme, brillante, rodeado de estrellas, se distinguía de todas ellas por su proximidad a la Tierra, por su luz blanca y larga cola. Era el cometa de 1812, que según se decía, anunciaba todos los terrores del fin del mundo. Mas para él, aquella estrella clara, con su larga cabellera resplandeciente, no anunciaba nada terrible, sino muy al contrario. Con los ojos humedecidos de lágrimas, Pedro contemplaba gozoso aquella estrella clara que con una rapidez vertiginosa recorría, en una línea parabólica, un espacio incalculable y, como una flecha,
agujereaba la atmósfera en aquel lugar que había escogido en el cielo sombrío. Se detenía desmelenándose la cabellera y lanzando rayos de luz blanca entre aquellos astros radiantes. Para él, aquella estrella parecía corresponder a lo que había en su alma animosa y enternecida, abierta a una vida nueva. Novena parte. 1. Hacia finales de 1811 comenzó el armamento intensivo y la concentración de fuerzas de la Europa occidental. Y en 1812, estas fuerzas, millones de hombres, incluyendo a aquellos que transportaban y habituallaban aquel ejército, avanzaron de oeste a este, en dirección a las fronteras rusas, donde, todavía desde 1811, se hallaban las tropas del zar. El 2 de junio, los ejércitos de la Europa occidental cruzaron las fronteras de Rusia y la guerra fue una realidad. Después de conversar con Pedro en Moscú, el príncipe Andrés marchó a San Petersburgo por asuntos particulares, según dijo a su familia, pero en realidad con la idea de encontrar al príncipe Anatolio Kuragin, al que creía necesario provocar. Llegado a San Petersburgo, averiguó que Kuragin no se encontraba allí. Pedro había advertido a su cuñado que el príncipe Andrés le buscaba. Anatolio Kuragin recibió inmediatamente orden del Ministerio de la Guerra y partió hacia el ejército en Moldavia. En San Petersburgo, el príncipe Andrés encontró a Kutuzov, su antiguo general, siempre bien dispuesto con él, que le propuso llevárselo consigo al ejército de Moldavia, del que había sido nombrado generalísimo. El príncipe Andrés, después de recibir su nombramiento de oficial del cuartel general, marchó a Turquía. El príncipe Andrés no encontraba muy fácil escribir a Kuragin para provocarlo sin dar un nuevo pretexto al desafío. Pensaba que una provocación por su parte comprometería a la condesa Rostov, y por eso trataba de hallar una cuestión personal que fuera motivo suficiente para tener un duelo con Kuragin. Pero en el ejército turco no tuvo la fortuna de encontrar a Kuragin, que a poco de la llegada del príncipe Andrés había vuelto a Rusia. En un país nuevo y bajo nuevas condiciones de vida, el príncipe Andrés se encontró más a gusto. Después de la traición de su prometida, decepción que más le hería cuanto más ocultaba a todos el efecto que le había producido. Las condiciones de vida en que antes se sentía feliz se le hicieron penosas, resultándole mucho más desagradable la libertad y la independencia con las cuales tan bien se encontraba hasta entonces. No solamente no mantenía aquellos pensamientos que habían acudido a su mente por primera vez al mirar el campo de batalla de Austerlitz, pensamientos de los que le gustaba hablar con Pedro y que llenaron su soledad en Bogucharovo y después en Suiza y en Roma, sino que incluso temía recordarlos por cuanto le descubrían un horizonte infinito y diáfano. Entretanto, el interés inmediato, sin lazos con el pasado, ocupaba su espíritu. Pero cuanto más se unía a este interés concreto, más las ideas antiguas se crecían y afirmaban en él. Aquella bóveda infinita que se alejaba del cielo por encima de él, de momento parecía transformarse en una bóveda baja y determinada que le ahogaba, bajo la cual todo era preciso, sin nada eterno ni misterioso. De las funciones a que podía dedicarse, el servicio militar era la más sencilla y la más conveniente. Como general agregado al Estado Mayor de Kutuzov, se ocupaba con perseverancia y celo de los asuntos, dejando admirado al generalísimo por la exactitud y fervor con que ejecutaba su trabajo. No encontrando a Kuragin en Turquía, el príncipe Andrés no creyó necesario correr detrás de él por toda Rusia. Sabía que un día a otro lo encontraría y que, a pesar del desprecio que por aquel hombre sentía, a pesar de todas las razones que tenía para considerar indigno el rebajarse a luchar con él, comprendía que, si lo encontraba, no podría evitar provocarlo, del mismo modo que el hambriento no puede dejar de coger el trozo de pan que encuentra en su camino. La conciencia de no haber podido vengar aquella ofensa, de tener todavía la rabia en el corazón, envenenaba aquella calma ficticia que el príncipe Andrés conservaba en Turquía, bajo la apariencia de una actividad ambiciosa y vana. En 1812, cuando la noticia de la guerra contra Napoleón llegó a Bucarest, donde Kutuzov pasó 6 meses, día y noche, con su amante, una valaca, el príncipe Andrés pidió al generalísimo que lo destinara al ejército del oeste. Kutuzov, que ya empezaba a cansarse de la actividad de Volkonsky,
ya que parecía un reproche constante a su ociosidad, le dejó marchar de buena gana con una misión para Barclay de Tolly. Segundo, a últimos de junio llegó el príncipe Andrés al cuartel general. Las tropas del primer cuerpo de ejército, en el que se encontraba el emperador, hallábanse dispersas por el campamento de Drissa. Las del segundo retrocedían para unirse a las del primero, del que se decía que habían sido separadas por las fuerzas francesas. Todos, en el ejército ruso, estaban descontentos de la marcha de la guerra, pero nadie creía en el peligro de invasión de las provincias rusas, pues no podían suponer que la guerra fuera llevada más allá de las provincias de la Polonia occidental. El príncipe Andrés se había reunido a Barclay de Tolly en la ribera del Drissa. Como no existía ni un solo pueblo grande o una ciudad en los alrededores del campamento, los numerosos generales y cortesanos que seguían al ejército se hallaban instalados en las casas más confortables de la comarca, en una zona de 10 verstas a ambas orillas del río. Barclay de Tolly se encontraba a 4 verstas del emperador. Recibió a Volkonsky fríamente, con sequedad, diciéndole con su acento alemán que hablaría de él con el emperador y rogándole que, entre tanto, quedara en su estado mayor. Anatolio Kuragin, a quien el príncipe esperaba encontrar en el ejército, no estaba allí. Había ido a San Petersburgo. Antes de empezar la campaña, Nicolás Rostov recibió una carta de sus parientes, explicándole brevemente la enfermedad de Natacha y su ruptura con el príncipe Andrés, cuya causa atribuían a una negativa de Natacha, rogándole, además, que presentara su dimisión y volviera a casa. Nicolás, después de recibir aquella carta, ni siquiera intentó obtener una licencia o el retiro. Se limitó a escribir a sus padres lamentando vivamente la enfermedad de Natacha y la ruptura de sus relaciones, añadiendo que haría cuanto estuviera en su mano para atender a sus deseos. Escribió particularmente a Sonia: adorada amiga de mi alma. Nada, fuera del honor, podría retenerme aquí, pero ahora, antes de empezar las hostilidades, me consideraría deshonrado no solo con respecto a mis compañeros, sino ante mis propios ojos, si prefiriera mi propia felicidad al deber y al amor de la patria. Sin embargo, esta es la última separación. Ten por cierto que, después de la guerra, si todavía vivo y tú me quieres aún, correré a tu lado para estrecharte para siempre contra mi pecho enamorado. En efecto, solo el principio de la guerra retenía a Rostov, impidiéndole partir para casarse con Sonia, como se lo había prometido. En otoño, en Otradnoye, con sus cacerías, el invierno con las fiestas navideñas y el amor de Sonia, le mostraban la perspectiva del dulce bienestar de un gentilhombre y de una calma que antes no conocía, pero que le atraía poderosamente. Una dulce esposa, hijos, una trailla de perros corredores, 10 o 12 parejas de galgos, los trabajos del campo, los vecinos y las funciones selectivas. He aquí lo que pensaba. Pero ahora estaban en guerra y era necesario continuar en el regimiento. Y aunque aquella perspectiva le atrajera, Nicolás Rostov, por su carácter, estaba satisfecho de la vida que llevaba y que sabía hacerse agradable. De vuelta de su permiso y recibido con gran alegría por sus compañeros, Nicolás fue destinado a la remonta, en la pequeña Rusia, de la que volvía con magníficos caballos que le enorgullecían y que le merecieron la felicitación de sus jefes. Durante su ausencia, había sido ascendido a capitán, y cuando el regimiento, en pie de guerra, completó sus cuadros, recibió de nuevo el mando de su antiguo escuadrón. Había empezado la campaña. Su regimiento fue enviado a Polonia, percibiendo doble sueldo. Llegaban nuevos oficiales, nuevos hombres y más caballos, y la excitante y alegre impresión que acompaña el principio de la guerra se manifestaba por todas partes. Rostov, viendo su ventajosa situación en el regimiento, se entregaba totalmente a los placeres y a los intereses de la vida militar, aunque sabía que, más tarde o más temprano, tendría que dejarla. Las tropas se alejaban de Vilna por diversas y complicadas causas de Estado, de política y de táctica. Cada retroceso se traducía, en el Estado Mayor, en un complicado juego de intereses, proyectos y pasiones. Para los húsares del regimiento de Pavlogrado,
Aquella marcha en la mejor época del verano y con abundantes provisiones era lo más sencillo y divertido. El fastidio, el nerviosismo, la crítica, solo tenía objeto en el cuartel general, pero en el ejército nadie se preguntaba cómo y por qué retrocedían. Si lamentaban la marcha era solo porque debían dejar el alojamiento a que se habían acostumbrado, o a alguna mujer bonita. Y si a alguien se le ocurría que las cosas andaban mal, tal como corresponde a un militar valiente, el que había tenido aquella idea procuraba mostrarse alegre y no pensar más en la marcha general de aquellas cuestiones. Al principio, el tiempo transcurría muy divertido cerca de Vilna, donde todo se reducía a entablar conocimiento con los propietarios polacos en las revistas del emperador o de otros jefes importantes. Luego llegó la orden de retirarse de Svenciani y de destruir todas las provisiones que fuera imposible llevarse. Svenciani dejó memorable recuerdo en los húsares, como campamento de los borrachos, como llamaba todo el ejército al alto efectuado cerca de aquella ciudad, porque allí hubo muchas quejas contra las tropas, que, aprovechando la orden de tomar las provisiones de casa de los campesinos, se llevaron caballos, coches y alfombras de los hacendados polacos. Rostov recordaba a Svenciani porque al entrar en este pueblo arrestó a un sargento y no pudo dominar a sus soldados borrachos por haber robado 5 barriles de cerveza vieja. De Svenciani retrocedieron hasta Drisa y de Drisa se retiraron hasta alcanzar las fronteras rusas. El 13 de julio, los de Pavlogrado tuvieron su primera acción. El día 12, víspera de la batalla, durante la noche estalló una fuerte tormenta con granizo. El verano de 1812 en general fue muy tempestuoso. 2 escuadrones del regimiento de Pavlogrado vivaqueaban entre unos campos de cebada, pisoteados y destrozados por soldados y caballos. Llovía torrencialmente. Rostov, con Ilin, un joven oficial al que protegía, se hallaban sentados bajo un cobertizo rápidamente construido. Un oficial de su regimiento, con grandes bigotes, que volvía del Estado Mayor y al que la lluvia había sorprendido a mitad del camino, acercándose a ellos, le dijo: «Conde, vengo del Estado Mayor. ¿Ha oído usted hablar de la hazaña de Rayevsky?» Y seguidamente el oficial comenzó a contar los detalles de la batalla de Saltanovka, como la relataban en el Estado Mayor. Rostov, levantándose el cuello, que se le mojaba, fumaba en pipa y, sin prestar mucha atención a lo que oía, miraba de vez en cuando al joven oficial Ilin, que se sentaba a su lado. Era este oficial un muchacho de 16 años, lo que él había sido para Denisov 7 años antes. Ilin procuraba imitar en todo a Rostov y estaba enamorado de él igual que de una mujer. El oficial de los grandes bigotes, Sdershinsky, contaba, emocionado, la hazaña de Rayevsky, que había realizado un acto digno de la antigüedad clásica, pues la acción de Saltanovka fue la de las Termópilas rusas. Sderjinsky contaba cómo Rayevsky, acercándose con sus 2 hijos al parapeto, se había lanzado al ataque con ellos. Rostov escuchaba el relato, pero no procuraba animar el entusiasmo de Sderjinsky, sino que, por el contrario, hacía el efecto de un hombre avergonzado por lo que se le explica, aunque no tuviera la más pequeña intención de objetar nada. Rostov, después de las campañas de Austerlitz y de 1807, sabía por propia experiencia que cuando se cuentan aventuras siempre se miente, como mentía él cuando las contaba. Por otra parte, tenía bastante experiencia para saber que en la guerra no pasa nunca nada del modo que nos lo imaginamos y del modo que se cuenta. Por eso le disgustaba el relato de Zdrinsky y el propio Zdrinsky, que, con su bigote y siguiendo su costumbre, se acercaba mucho a su interlocutor, empujándole hacia el pequeño cobertizo. Rostov le miraba en silencio. Primeramente, sobre el parapeto, sería tanta la confusión que si Rayevsky hubiera llevado consigo a sus 2 hijos, excepto una docena de hombres de los que más cerca de él estaban, nadie hubiera podido darse cuenta, pensaba Rostov. Los demás no podían ver cuándo ni con quién saltaba Rayevsky el parapeto. Incluso los que lo hubieran visto no se hubiesen sentido muy entusiasmados, pues, ¿qué interés les despertarían los tiernos y paternales sentimientos de Rayevsky, preocupados como estarían por salvar su propia piel? Además,
que del hecho de que se apoderaran o no del parapeto de Saltanovka no dependía, como en las Termópilas, la suerte de la patria. ¿Por qué aquel sacrificio? ¿Por qué mezclar a los hijos con la guerra? Yo no solo no me llevaría a Petia, sino que ni a Ilin, este muchacho tan bueno, al que procuraría dejar en lugar seguro. Continuaba pensando Rostov mientras oía a Sdzerzhinsky. Pero no expresaba sus pensamientos, su experiencia se lo vedaba, pues sabía que aquel relato contribuía a la gloria del ejército, y por esta razón no podía dudarse de él. Yo no puedo ya más, dijo Ilin, que advirtió que la narración de Sdzerzhinsky enojaba a Rostov. Las medias, la camisa, todo yo estoy mojado. Voy a buscar algún sitio donde resguardarme, pues creo que la lluvia disminuye. Ilin salió, partiendo también Sdzerzhinsky. Al cabo de 5 minutos, Ilin, con barro hasta la nariz, entró en el cobertizo. ¡Hurra! Corramos, Rostov. Ya lo he encontrado. A 200 pasos de aquí hay una hostería. Los nuestros están allí todos. Nos secaremos. Además, también está María Henrikovna. María Henrikovna era la esposa del médico del regimiento, una alegre alemana, con la cual el doctor se había casado en Polonia. El doctor, sea por falta de recursos, sea porque en los primeros tiempos no quería separarse de su mujer, hacía que le siguiera con el regimiento, siendo los celos del médico el tema habitual de distracción para los oficiales de húsares. Rostov, echándose el capote a la espalda, mandó a la bruchka que le llevara sus cosas a la portería, y después, acompañado de Ilin, echó a andar por el barro, bajo la lluvia, que disminuía, y en la noche oscura, que el resplandor de los relámpagos alumbraba a intervalos. De vez en cuando se decían, ¿Dónde estás, Rostov? ¿Aquí? ¿Qué relámpagos? ¿Eh? 3. A las 3 de la madrugada, cuando todavía nadie había dormido, llegó un sargento con la orden de marchar hacia Ostrovna. Sin dejar de hablar y reír, los oficiales se vistieron rápidamente. Prepararon de nuevo el samovar con agua sucia, pero Rostov, sin aguardar al té, marchó con su escuadrón. La lluvia había cesado y las nubes se dispersaban. Empezaba a salir el sol. Se sentía la humedad y el frío, particularmente al contacto de sus uniformes a medio secar. Al salir del mesón, Rostov e Ilin, a la indecisa luz del alba, dieron ambos una ojeada al interior del coche del doctor, que resumaba agua por todas partes, y por debajo del toldo vieron las piernas del doctor y al fondo, sobre una almohada, una gorra de dormir femenina, mientras se oía respirar pausadamente. Te lo aseguro, es bonita, pero de verdad, dijo Rostov a Ilin, que le seguía. Una delicia, replicó Ilin con la gravedad de sus 16 años. Al cabo de una media hora, el escuadrón, correctamente formado, estaba en la carretera. Se oyó gritar al corriandante, ¡a caballo! Los soldados, santiguándose, cabalgaron detrás de Rostov, que había dado la orden de marchar, en formación de A4, con ruido de herraduras sobre la tierra mojada, chirridos de sables y rumor de conversaciones en voz baja, sobre la ancha carretera, rodeada de árboles, siguiendo los húsares a la infantería y a la artillería, que marchaban delante. Las nubes, de un azul violáceo, volvíanse de púrpura bajo el sol, mientras la brisa las barría. Avanzaba el día. Ya se distinguían limpiamente las hierbas, húmedas de la lluvia nocturna, que siempre orillan los caminos vecinales. Las ramas de los árboles, todavía muy mojadas, eran sacudidas por el viento, goteando de ellas agua limpia. Las caras de los soldados se iban dibujando poco a poco. Rostov pasaba entre dos filas de árboles con Ilin, que seguía a su lado. En campaña se permitía la libertad de montar un caballo cosaco, y no el de reglamento que correspondía. Pero Rostov, conocedor y gran aficionado, se había procurado un magnífico caballo del Don, alto y de estampa, que no tenía rival. Para Rostov era un placer montar aquel caballo. Pensaba en el animal, en la madrugada, en la esposa del doctor, y ni una sola vez en el peligro que le aguardaba. En otras ocasiones, cuando Rostov marchaba al ataque, sentía miedo. Ahora no sentía nada parecido. No tenía miedo, no porque se hubiera acostumbrado al fuego. Nunca el hombre puede acostumbrarse al peligro.
sino porque sabía dominar su alma. Habíase acostumbrado a pensar en todo cuando iban al ataque, excepto en aquello que parecía lo más esencial, el peligro inminente. En sus primeros tiempos de servicio, a pesar de sus esfuerzos y de reprocharse continuamente su cobardía, no podía dominarse, pero ya había aprendido con los años. Ahora, marchando con Ilin entre los árboles, cabalgaba con actitud tranquila y tan despreocupado como si fuera de paseo. De vez en cuando rompía las ramas que le venían a la mano. Otras, tocaba con el pie a su caballo. También otras ofrecía, sin volverse, su pipa al húsar que le seguía, para que se la llenara. Todo para no mirar la cara de Ilin, que, nervioso, hablaba mucho. Conocía por experiencia aquel estado de inquietud, de espera y de miedo de morir en que se encontraba Ilin, sabiendo además que solo el tiempo acabaría curándole. Cuando sobre el cielo puro apareció el sol, calmóse el viento, como si no quisiera turbar aquella mañana de verano después de la tempestad. Todavía caían gotas, pero muy escasamente, mientras todo se calmaba. El sol, ya sobre el horizonte, se escondió detrás de una nube larga y estrecha. Pocos minutos después, desgarrando aquella nube, apareció más claro todavía por encima de la masa oscura. Todo se aclaraba brillando por aquel resplandor al que, como si quisieran saludar, dispararon algunos cañones. Rostov no había tenido tiempo de reflexionar ni tan solo de calcular la distancia a que se encontrarían aquellos cañones, cuando el ayudante de campo del conde Osterman Tolstoy llegó a galope de Vitebsk con la orden de ponerse al trote por la carretera. El escuadrón pasó delante de la infantería y de la batería, que, apresurándose, bajaban de la colina, y pasando a través de un pueblo que sus habitantes habían abandonado, volvieron a encontrarse en la montaña. Los caballos empezaron a cubrirse de sudor, y los hombres se hallaban ya muy excitados. ¡Alto! ¡En línea!, ordenó el jefe que iba delante. ¡A la izquierda! ¡Mar! Y los húsares pasaron al flanco izquierdo de la posición, situándose detrás de los ulanos, que cubrían la primera fila. A la derecha se encontraba una fuerte columna de infantería. Era la reserva. Más arriba, en la montaña, se divisaban, en aquel aire tan puro y bajo la luz oblicua, como recortados en el horizonte, los cañones rusos. Del valle llegaba el rumor de los soldados rusos que habían empezado la lucha y alegremente tiroteaban al enemigo. Estos sonidos, que Rostov no oía, hacía ya mucho tiempo, animáronle como si fuera la música más divertida. Ta, 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 ta. Se oían muchos tiros, a veces simultáneamente, otras espaciados. Después, otra vez quedaba todo en silencio, hasta que de nuevo empezaba el estallido de los cohetes, porque tal impresión le producía. Los húsares estuvieron casi una hora en el mismo lugar. Entretanto, comenzaba el cañoneo. Pasó el conde Osterman, con su séquito, por detrás del escuadrón, y después de hablar con el jefe del regimiento, siguieron hacia arriba, hacia la montaña, donde se encontraban los cañones. Cuando Osterman se hubo marchado, dióse a los ulanos la orden de «en columna, al ataque». La infantería dejó paso a la caballería. Los ulanos, empuñando las picas vacilantes, bajaron al trote por la ladera, lanzándose contra la caballería francesa que aparecía por el flanco izquierdo. Dióse orden a los húsares, cuando los ulanos hubieron partido, de que ocuparan su lugar, cubriendo la batería. Mientras cumplían las órdenes, silbaban las balas lejanas, sin llegar, empero, ninguna a la línea que cubrían. Aquel ruido que Rostov no había oído desde hacía tanto tiempo le alegraba, excitándole más que los cañonazos. Se levantaba sobre los estribos para examinar el campo de batalla, que desde la montaña se descubría, participando con toda su alma en las evoluciones de los ulanos. Estas tropas se encontraban ya muy cerca de los dragones franceses. En medio del humo se produjo una gran confusión. Al cabo de 5 minutos pudo verse a los ulanos galopando hacia sus bases de salida. Entre los ulanos, montados en caballos alazanes, y detrás veíase como una gran masa el uniforme azul de los dragones franceses, que montaban caballos grises. 4. Rostov, con sus penetrantes ojos de cazador,
Fue uno de los primeros en darse cuenta de que los dragones franceses perseguían a los ulanos. La formación de estos había sido rota y los dragones franceses, sus perseguidores, iban acercándose. Podía verse a aquellos hombres que parecían tan pequeños, al pie de la colina, cómo se atacaban los unos a los otros y cómo blandían brazos y sables. Rostov miraba lo que pasaba allá abajo como quien mira una cacería. Comprendía que si en aquel momento se lanzaba sobre los dragones franceses, no le resistirían, pero en caso de decidirse a hacer tal cosa, debía hacerla enseguida, pues de lo contrario sería demasiado tarde. Miró a su alrededor. El capitán encontrábase a 2 pasos, sin apartar tampoco los ojos de la caballería, que allá abajo se divisaba. Andrés Sebastianich, dijo Rostov, podríamos aplastarlos. Sería una buena hazaña. ¿Lo intentamos? Rostov, sin terminar de oírle, espoleó a su caballo, colocándose delante del escuadrón. No había dado la orden cuando todo el escuadrón, que experimentaba un sentimiento igual al suyo, se conmovió detrás de él. Rostov mismo ignoraba cómo y por qué hacía aquello. Obraba igual que en una cacería, sin reflexionar, sin calcular. Veía que los dragones estaban cerca, que corrían, que estaban desorganizados, y sabía que resistirían. Sabía que aquel momento era único, que no volvería a presentarse y que debía aprovecharlo. Las balas silbaban a su alrededor tan excitantes, su caballo piafaba con tal ardor que no podía contenerle. Aflojó las bridas, dio una orden, oyendo al mismo tiempo el ruido que el escuadrón hacía al marchar al trote. Empezó a descender por el torrente hacia abajo. No habían andado muchos pasos cuando, involuntariamente, el trote del regimiento se transformó en un galope que crecía a medida que se acercaban a los ulanos y a los dragones franceses que les perseguían. Los dragones se encontraban muy cerca. Los que iban delante, en cuanto se dieron cuenta de la presencia de los húsares, volvieron grupas. Los que se encontraban más atrás, detuviéronse. Rostov, con el mismo espíritu con que corría para cortar la retirada al lobo, dejó flotando la brida de su caballo del Don y corrió a cortar el camino a los dragones franceses, que habían perdido la formación. Un ulano se detuvo. Un soldado de infantería se arrojó al suelo para no ser aplastado. Un caballo sin jinete corría entre los húsares. Casi todos los dragones franceses huían. Rostov, luego de elegir uno que montaba un caballo a su lado, empezó a perseguirlo. Chocó contra una raíz. El caballo saltó por encima del obstáculo y Nicolás tuvo grandes dificultades para mantenerse en la silla. Sin embargo, un instante después, luchaba contra el enemigo que había elegido. Aquel francés, probablemente un oficial a juzgar por el uniforme, galopaba tendido sobre su caballo, al que excitaba con el sable. Su caballo estuvo a punto de ser derribado por el de Rostov al chocar el pecho del de este contra la grupa del otro. Entonces, Rostov, sin saber exactamente lo que hacía, tiró de su sable e hirió al francés. En aquel mismo instante, toda la animación de Rostov desapareció de improviso. El oficial había caído no tanto por el efecto del sablazo, que le dio de refilón en el codo, como por el topetazo del caballo y del miedo sufrido. Rostov, mientras contenía a su caballo, buscaba con los ojos al enemigo que había herido. El oficial francés saltaba con un pie en el estribo y el otro en el suelo y miraba con espanto a Rostov. De rostro pálido, de pelo rubio, joven, con la barbilla de un niño, cubierto por completo de barro, no producía la impresión de un hombre de guerra en campo de batalla, sino la de un hombre completamente normal. Antes de que Rostov hubiera decidido lo que debía hacer, el oficial gritó: «¡Me rindo!» Y muy apurado trataba de sacar el pie del estribo, sin que lo consiguiera, mientras miraba a Rostov con sus azules y espantados ojos. Los húsares ayudáronle a librar su pie del estribo y le subieron de nuevo a la silla. Los húsares se batían en muchos lugares con los dragones. Un herido, con la cara llena de sangre, no dejaba mover a su caballo. Otro, montado en la grupa del caballo de un húsar, luchaba como una fiera, sin armas. Un tercero acomodábase en la silla, ayudado por un húsar. La infantería francesa acudió disparando.
Los húsares se retiraron a toda prisa, llevándose los prisioneros. Rostov siguió a todos con el corazón encogido por un sentimiento desagradable. Algo vago, confuso, que no podía explicarse, habíase despertado en él con la captura del oficial francés y con el sablazo que le había propinado. El conde Osterman Tolstoy se encontró con los húsares que volvían. Llamó a Rostov, al que dio las gracias, diciéndole que pondría en conocimiento del emperador su acto de heroísmo y le propondría para la Cruz de San Jorge. Cuando Rostov fue llamado por el conde Osterman, recordó que había efectuado aquel ataque sin órdenes de nadie, y creyó que el jefe le mandaba llamar para decirle lo que hacía al caso. Por ello, las halagadoras palabras de Osterman y la promesa de una condecoración deberían haberle causado una mayor sorpresa. Pero, sin embargo, aquel sentimiento le turbaba interiormente. ¿Qué es lo que me atormenta?, se preguntaba al separarse del general. ¿Por qué pienso en Ilin? No, está bueno y sano. ¿He hecho algo vergonzoso? Tampoco. Algo parecido, sin embargo, a un remordimiento le atormentaba. Sí, aquel oficial con cara de niño. Me acuerdo de cómo mi brazo se me ha paralizado al levantarlo. Rostov vio a los prisioneros y los siguió para ver al francés. Tenía un hoyuelo en la barbilla. Con su uniforme extranjero montaba el caballo de un húsar, mientras miraba con ojos de espanto a su alrededor. Su herida no tenía importancia. Dirigió una sonrisa a Rostov y con la mano le hizo un ligero saludo. Rostov se sintió feliz a la vez que avergonzado. Todo aquel día y el siguiente, los amigos y los compañeros de Rostov observaron que, sin estar enfadado, ni mucho menos malhumorado, seguía callado, pensativo, silencioso, bebía sin ganas, procurando quedarse solo, sin abandonar su talante preocupado. Rostov pensaba continuamente en su acto de guerra, que, con gran extrañeza por su parte, le valía la Cruz de San Jorge y la reputación de valiente, y en el que había algo que no podía comprender en modo alguno. Así pues, ¿son todavía más cobardes que nosotros? ¿Hice aquello por la patria? ¿Y qué culpa tiene el oficial de los ojos azules y cara de niño? ¿Qué miedo tenía? Creyó que le iba a matar. ¿Y por qué había de hacerlo? Mi mano temblaba, y me dan la Cruz de San Jorge. No acabo de comprenderlo. Pero mientras Nicolás planteábase estas preguntas, sin que pudiera darse cuenta de lo que le conmovía tanto, la rueda de la fortuna giraba a su favor. Fue ascendido después de la acción de Ostrovna, confiándosele un batallón de húsares, y siempre que se precisaba un oficial valiente para alguna misión, se le requería a él. Ubi. Todos los domingos, algunos amigos íntimos comían en casa de los Rostov. Pedro fue a su casa esperando encontrarlos solos. Pedro había engordado aquel año de tal modo que hubiera resultado horrible de no poseer aquella estatura, aquellos sus miembros tan fuertes y no llevar con tan gran facilidad su carga. Subió, sin embargo, la escalera resoplando y murmurando algo. El cochero ya no le preguntó si debía aguardarlo. Sabía que su señor estaría hasta medianoche en casa de los Rostov. Los criados se apresuraron a quitarle el abrigo y recoger su bastón y su sombrero. Pedro, por costumbre de clubman, dejó el sombrero y el bastón en la antesala. La primera persona que vio en casa de los Rostov fue a Natacha. Antes de verla, mientras se quitaba el abrigo, la había oído hacer escalas al piano. Como sabía que desde su enfermedad no cantaba, el sonido de su voz, aunque le produjo un sentimiento de extrañeza, le alegró. Abrió la puerta despacio, viendo a Natacha, con su traje de color lila, que se paseaba por la habitación cantando. Cuando abrió la puerta, Natacha estaba de espaldas, por cuyo motivo no le vio. Pero al volverse, cuando descubrió la mirada curiosa de Pedro, enrojeció y se le acercó vivamente. «Estoy haciendo esfuerzos para recuperar mi voz», dijo. «Al fin y al cabo, no deja de ser un pasatiempo», añadió como excusándose. «Muy bien. Qué contenta estoy de que haya venido. Soy muy feliz hoy», advirtió animada como hacía mucho tiempo no la veía Pedro. «¿Sabe usted, Pedro? Nicolás ha sido condecorado con la Cruz de San Jorge. Me siento tan orgullosa por ello». «Sí, yo fui quien les mandó la orden. Pero no quiero estorbarla», añadió mientras hacía acción de pasar a la sala, pero Natacha le detuvo. «Conde,
¿Cree que hago mal en cantar? Dijo ruborizándose, aunque sin bajar los ojos, mientras le miraba interrogativamente. No. ¿Por qué? Al contrario. Pero, ¿por qué me lo pregunta? Ni yo misma lo sé. Pero no quisiera hacer nada que pudiera molestarle, respondió precipitadamente. Tengo una gran confianza en usted. ¿No sabe la importancia que tiene para mí? Y todo lo que ha hecho por mí. Hablaba deprisa, sin darse cuenta de que Pedro enrojecía oyéndola. En la misma orden que nos ha mandado usted, he visto que él, Volkonsky, pronunció el nombre rápidamente y a media voz, está en Rusia y de nuevo en el servicio. ¿Cree usted que me perdonará alguna vez? ¿Me odiará? ¿Qué le parece? Dijo apresuradamente, tumultuosamente, por miedo a desfallecer. Me parece que no tiene que perdonarle nada. Si yo fuera él. Por asociación de ideas, Pedro se trasladó momentáneamente al día en que, para consolarla, habíale dicho que si él fuera el mejor hombre del mundo, y libre, pediría su mano de rodillas, y el mismo sentimiento de ternura y de amor le dominó, mientras sus labios iban a pronunciar las mismas palabras. Ella, empero, no le dio tiempo de hablar. Sí, usted, usted, dijo Natacha, pronunciando las palabras con entusiasmo. Usted es distinto, mejor, más magnánimo y más generoso que usted. No conozco hombre alguno y no creo que pueda existir. Si entonces usted no hubiera aparecido, si ahora mismo no se encontrara aquí, no sé qué haría porque se le llenaron los ojos de lágrimas. Se volvió y acercando a sus ojos un fragmento de música, afinó y otra vez empezó a pasear por la sala. En aquel momento, Petia apareció corriendo en el salón. Se había convertido en un mozarrón de 15 años, muy fuerte y estirado, y con los labios muy rojos, parecíase extraordinariamente a Natacha. Se preparaba para ingresar en la universidad, pero últimamente, con su compañero Obolensky, habían decidido ser húsares. Petia habló de todo ello con su homónimo. Le había pedido que se informara de si le aceptarían en los húsares. Pedro paseaba por el salón sin oír a Petia, que le tiraba de la manga para obligarle a prestar atención. ¿Cómo están mis asuntos, Pedro Kirilovich? Dígamelo. Usted es mi última esperanza, dijo Petia.